Presento el informe de la actividad número 8.2, versión definitiva y resumen de la primera versión de la cartilla con la tutoría del maestro Andrés Pinzón. Hemos centrado en 4 cuestiones el informe que les quiero presentar. La primera cuestión tiene que ver con los problemas que encontramos y cómo los resolvimos. Luego vamos a analizar los problemas que no hemos podido resolver. Seguidamente hablaré de las cuestiones originales del trabajo y por último las cuestiones que pueden contribuir al trabajo de los demás grupos. Iniciamos por los problemas que encontramos y cómo los resolvimos. En esta parte integraré las dificultades que se nos han presentado tanto en el informe final como en la cartilla, en el diseño de la cartilla. Un primer problema que se nos presentó, una primera dificultad, fue la parte del límite de las palabras. Excedimos tanto en los documentos tanto en el documento informe final como en el primer borrador de la cartilla, excedimos el tope de las palabras. Esta dificultad la solucionamos adoptando la estrategia de omitir información que no era relevante y ajustando textos por medio de lecturas una y otra vez. Esto fue una de las sugerencias de nuestro tutor. Otra dificultad fue que el informe que presentamos no guardaba una estructura organizada. La información aparecía de manera, no con un orden lógico, sino de manera un poco desordenada, en el cual se tomaban algunos aspectos, se pasaban por alto y volvíamos a retomar. Para esto adoptamos la estrategia de reestructurar la gran mayoría del trabajo. Nos tocó prácticamente rehacerlo por completo para poder estructurar nuevamente nuestro trabajo, estableciendo inicialmente pues ideas centrales para cada uno de los apartados. Otra dificultad tuvo que ver con la parte de los títulos. No correspondían los títulos a la información que contenían. Muchos de ellos, el título decía algo y la información contenida no era la que nosotros pretendíamos. Para esto tuvimos que hacer el ejercicio de leer varias veces los párrafos, los artículos, identificar la idea central de cada uno para de esa manera establecer algunos de esos títulos que fueran acordes a la información que presentaban. En este mismo sentido, los títulos de los apartados, muchos de ellos aparecían con lenguaje técnico. Una de las recomendaciones que se hizo es que los títulos y tanto el documento llevaran un lenguaje lo más natural posible. Para esto tuvimos que retomar los apuntes en donde aparecían las definiciones de algunos de los términos técnicos que nosotros utilizábamos, como en el caso de análisis cognitivo y algunos de esos términos, para, de acuerdo a la información, reorganizar y redefinir esos títulos que habíamos asignado inicialmente. Otro de los problemas otro problema que se nos presentó fue la falta de organización de ideas dentro del mismo apartado. Esta dificultad la superamos realizando mapas conceptuales, sacando aparte lo que eran las ideas claves de cada uno de los textos, y de esa manera logramos organizar varios de esos apartados. Tuvimos dificultades en la parte de la redacción. Eso nos hizo reestructurar, ya les comenté, gran parte del documento, y tanto del documento como de la cartilla. La parte de las tareas tuvimos que rediseñar, reestructurar la formulación de las preguntas. Para esto el ejercicio que se hizo fue revisión continua una y otra vez de esos escritos y de esa organización de los documentos. Tuvimos una dificultad y fue en la interpretación de los apuntes. La parte de los apuntes, sobre todo en la implementación de la cartilla, hubo algunos aspectos que no comprendimos muy bien. Por eso en la parte del borrador de pronto nos fuimos inicialmente digámoslo así, por el camino que no era, en la parte, por ejemplo, de lo que correspondía a evaluación.
la parte de evaluación, la parte final de la cartilla, tuvimos inconvenientes. Esta dificultad logramos superarla solicitando obviamente la asesoría de nuestro tutor y a la vez de nuestro formador para ampliar información acerca de de conceptos que no estaban muy claros. Otra dificultad tenía que ver con algunos ejemplos de las cartillas que tomamos como ejemplos. Finalmente nos confundimos, tomamos algunos ejemplos de las cartillas que realmente al implementarlo con nuestra unidad didáctica y nuestra propuesta de cartilla, realmente no supimos cómo organizar eso y tuvimos que reestructurar de igual forma la cartilla en gran parte. Luego de esta parte, quiero comentar con ustedes algunos problemas que no hemos logrado, algunas dificultades que no hemos logrado superar hasta el momento. Persisten dificultades con la redacción y con cumplir con los lineamientos que tienen que ver con formato. Hemos hecho un esfuerzo grande, sin embargo, hemos sabido que la redacción no se puede mejorar, digámoslo así, de la noche a la mañana, pero hacemos esfuerzos para, obviamente, mejorar en este sentido. Otra dificultad que consideramos nosotros que no hemos logrado superar tiene que ver con la información, con la unificación de la información que para nosotros es relevante en cada apartado. Dentro del grupo hemos invertido bastante tiempo en cada uno de los apartados discutiendo acerca de cuál es la información clave que debemos presentar por las percepciones diferentes que hay en nuestro grupo. Esa es una dificultad, por esa razón en ocasiones el tiempo se nos va un poco. La interpretación de los apuntes también ha sido una dificultad grande, no hemos logrado, creo que eso tiene que ver con la interpretación lectora, cumplir con algunos lineamientos de los apartados de la cartilla, ¿sí? Se nos hizo observaciones en el borrador y creemos que todavía falta trabajar en eso. Cuestiones originales de nuestra unidad didáctica, la mayoría de las tareas fueron diseñadas por nosotros mismos. La delimitación del tema que tomamos, que fue la razón para nuestra unidad didáctica, también consideramos que fue algo original. Para los grupos queremos recomendarles establecer inicialmente mapas conceptuales, estructurar los borradores antes de empezar a escribir. Es muy importante estructurar lo que se va a escribir y no empezar a escribir y después corregir. Es importante buscar asesoría de compañeros como ejemplo licenciados en español que nos ayuden con la parte de la redacción, eso le solicitamos a los grupos, y mucha lectura de los apuntes sobre todo, es lo que más recomendamos a los grupos. Muchas gracias.